Damos inicio a Cátedra Jurídica en la Z, un espacio destinado a los temas jurídicos de actualidad de la República Dominicana y el mundo. Hoy vamos a hablar de cumplimiento normativo. Aquellos que son de influencia anglosajona o con una formación inglesa le llaman compliance, ¿no? Y hoy tenemos a una gran especialista en esta materia que es Tania de León. Es una profesional que tiene experiencia en el sector público y en el sector privado. No es tan común este conocimiento diverso en estos dos mundos, y ha trabajado en manuales para implementar programas de cumplimiento, en asesorías de diferente tipo, tiene certificaciones nacionales e internacionales para los famosos programas de ISO en sus diferentes denominaciones, de los que vamos a hablar precisamente también en este espacio. Para no diluirnos, creamos esta expectativa. Vamos a ver en este espacio de qué se trata el cumplimiento, qué es esto, qué hace un oficial de cumplimiento, los retos que presentan las nuevas normativas como la Ley de Compra y Contrataciones Públicas y el nuevo Código Penal, que tiene una vacatio legis de un año y que, bueno, ya ese año va corriendo y se implementará próximamente. Todo esto va a discutirse, va a hablarse en la Cátedra Jurídica del día de hoy. Manténgase en sintonía y en breve iniciamos esta interesante entrevista. Ya vamos a dar inicio a esta interesante entrevista. Estamos en Cátedra Jurídica. Tenemos la presencia de la licenciada Tania de León, una especialista consumada en cumplimiento, compliance. En el día de hoy vamos a hablar de todos estos temas para nutrir a los amigos oyentes que nos dan seguimiento todos los sábados sobre esta temática tan especial y la relevancia que está tomando y que cada vez más irá tomando relevancia en la República Dominicana. Bienvenida, Tania, este es su espacio. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad me siento muy contenta de poder compartir en este espacio algunas ideas y conocimiento sobre este tema del compliance, que ahora abre una nueva era en República Dominicana y que definitivamente pues todos tenemos que ir informándonos sobre qué nos trae todo esto. Vamos a comenzar con lo más sencillo, con lo elemental. ¿Qué es el cumplimiento? Cuando hablamos de cumplimiento o de compliance, sí, ¿a qué nos referimos? Sí, me encanta. La pregunta es muy adecuada. Mira, generalmente cuando se habla de compliance, hay mucha gente que tiende a preguntarnos, pero compliance es cumplimiento regulatorio, es cumplir la norma. Entonces es algo muy simple, no hay que hacer un gran esfuerzo para cumplir la norma, ¿no? Porque ahí está la ley, tú sabes lo que hay que cumplir y lo cumples. Sin embargo, si fuera tan simple, nadie se pasara un semáforo en rojo, porque la ley dice que no se debe, pero se pasa. Entonces, esto del compliance tiene un enfoque muy organizacional para dirigir las organizaciones, para organizar toda la estructura interna de la organización, para sistematizar el cumplimiento, que no sea esta idea de estar apagando fuego cada vez que pasa algo. Generalmente las áreas legales son las que más tienen ese tema, ¿no? Y buscar la manera de sistematizar, de darle estructura, de darle una formalidad distinta, verlo de un enfoque también basado en gestión del riesgo, que nos permita entonces hacer del cumplimiento parte de la estrategia. Vemos muchas veces el oficial de cumplimiento, que vamos a hablar de qué es eso más adelante, o quienes se encargan de estos temas en la empresa o en el sector público como el obstáculo para todo. Sí. Ahora, ¿de qué vale y qué importancia tiene sujetarse al cumplimiento y a las recomendaciones que hace un oficial de cumplimiento? Totalmente relevante, diría yo, y más porque al final del día en una organización hay muchas áreas que se encargan de ver temas de controles, de ver que la parte financiera ve el tema de cumplir con los aspectos tributarios, la parte legal ve toda la parte de que el contrato esté bien ejecutado, que las obligaciones contractuales que se han contraído que se cumplan, pero compliance es un poco más profesionalizado, digamos, y está enfocado en la prevención. Es una especie de acompañamiento que te guía desde la definición hasta de un proyecto, de decir, mire, ese proyecto que se está intentando llevar en esta organización no cumple, jurídicamente hablando, con lo que debe cumplir para que sea viable. Es como digo, surte una suerte de estrategia también, porque ve aspectos reputacionales, desde si tú legalmente puedes hacer esto, quizás este proyecto, pero si lo haces puede luego generar hacia afuera una percepción negativa, puede enviar un mensaje contradictorio conforme a lo que tú quieres lograr como empresa o como organización. Entonces, el que esté especializado en esto del compliance, que es el compliance officer, se encarga de ver todas las alertas, todas esas banderas amarillas y rojas que te dicen por ahí no debes irte. Y hay un error que generalmente cometemos, y es de
decirte no lo puedes hacer. Y ahí es cuando está realmente esa animadversión que a veces tenemos con esa figura del oficial de cumplimiento, que siempre nos dice que no. Quizás la idea es, mira, por ahí no, vamos a ver cómo sí se puede hacer, cómo sí se puede lograr acorde a la norma. Esa es la idea. Entonces, si tú tienes un oficial de cumplimiento que inviertes ya recursos, que tienes a un personal especializado dedicado para esto, lo mínimo que debemos hacer es llevarnos de ese profesional del cumplimiento. Eso es lo que deberíamos hacer. Porque, como digo, es un profesional que está ahí para proteger la organización, proteger tus intereses y objetivos organizacionales, pero más que nada, que la rentabilidad no comprometa la legalidad en tu organización. Pero todo esto lo vemos bien, comprensible, pero si pudiéramos aterrizar algunos ejemplos prácticos de la intervención y participación que tiene un oficial de cumplimiento y que tiene un plan de cumplimiento dentro de la empresa. Sí. Con un ejemplo práctico. Un plan de cumplimiento tiene varios componentes. Ajá. El primero de ellos es la debida diligencia, por ejemplo, que es verificar el entorno en el cual se desenvuelve determinada persona, ya sea la persona que va a entrar a laborar en tu empresa, como también el proveedor con el que tú vas a establecer una relación contractual, o algún aliado estratégico, o algún cliente también. Entonces, eso de conoce a tu cliente, ¿verdad? Eso yo tengo que saber con quién estoy haciendo negocio. Ya en estos tiempos no puedo vincularme con cualquiera. Claro, ya eso es un riesgo. Claro, totalmente, porque es que la reputación se endosa. Entonces, si tú... escuchen esto. Sí, la reputación se endosa. Entonces, si tú estableces una relación... Mira, cuando tú vas a tener una pareja, cuando tú te vas a establecer una relación sentimental con alguien, usted averigua esa persona, usted busca en sus redes sociales, usted averigua quién son sus amigos, usted averigua dónde estudió, usted averigua. Hay quienes van más allá, incluso le investigan las cuentas bancarias. Hasta eso. Entonces, eso es saber, pero ¿por qué tú lo haces? Bueno, porque tú quieres evitar luego establecer una relación con una persona que te pueda hacer daño, una persona que tiene una reputación de hacerle daño a las personas, de tener quizá problemas con la justicia en el pasado, de haber a lo mejor tener un historial de violencia doméstica, tú no sabes. Entonces, es lo mismo que tenemos que hacer en las organizaciones cuando queremos trabajar con alguien. Y sobre todo porque cuando tú quieres gestionar riesgo, ¿qué es lo que tú dices? Bueno, si yo voy a establecer, voy a contratar a una persona para que venga a trabajar conmigo en mi empresa, en el área de adquisiciones o de compras, la persona que yo voy a contratar para estar ahí tiene que cumplir con muchos requisitos, no solamente técnicos, sino que tenga idealmente ningún ruido reputacional precedente, porque si es una persona que antes estuvo involucrada en algún escándalo o en algún conflicto vinculado a temas de integridad, tú sabes que hay un riesgo que estás tomando cuando esa persona se coloca en tu organización. Entonces, es saber, ¿lo asumo o no lo asumo el riesgo? Y ahí entra toda esta dinámica del apetito de riesgo, de qué tan dispuesto estoy como organización a contratar a una persona que, si la contrato luego, puede traerme como consecuencias algún ruido. Es eso, ¿no? Y ese es un aspecto solamente, el tema de la debida diligencia. Tienes ahí los códigos de ética, tienes ahí el tema de la gestión de conflictos de interés, tienes ahí toda la parte de gestión de regalos, cómo esto se hace. Hay organizaciones que te dicen, aquí no se reciben regalos, y yo sí, pero hasta para esas organizaciones donde no se recibe un regalo, tú tienes que decir cuáles son los términos en los cuales se devuelve, que tienes que llevar una trazabilidad de a quién es que le están enviando los regalos, por qué lo hacen, si se hace en el marco de algún proceso, ¿verdad?, que se está llevando, alguna contratación o alguna actividad comercial. Luego también tenemos todo el tema de la gestión del riesgo propiamente, temas de denuncias, la gestión de investigaciones internas, esa estructura interna, cómo está articulado el gobierno corporativo o la estructura de gobernanza cuando hablamos del sector público, por ejemplo. Es decir, hay mucho que ver. El tema de formación, el tema de capacitación, sensibilización, cultura. Es decir, bueno, el régimen de consecuencias ante alguna desviación de la legalidad o de la integridad. Es decir, es mucho lo que implica un programa de cumplimiento, como te veo ahora. Iremos viendo poco a poco, iremos como ya el destripador, paso a paso, sí, para que se entienda muchísimo mejor todo esto, pero vamos a irnos a lo que es un oficial de cumplimiento. ¿Qué persona debe ocupar o puede ocupar esta posición? ¿Cuál es su perfil y las atribuciones que tiene tanto en la empresa como en el sector público? Sí, un oficial de cumplimiento es un veedor organizacional que acompaña, que guía a la organización para que se conduzcan todas sus operaciones en el marco de la normativa, que cumpla. Y
obviamente hay un componente de ética muy estrechamente vinculado con todo esto, porque cumplir las leyes, cumplir las normas es una decisión ética. Por ahí vamos viendo, ¿no? Y cómo movemos la organización hacia allá. Entonces, hay 3 atributos que tiene que tener, según los estándares internacionales, un oficial de cumplimiento. Tema de competencia, tiene que ser competente para este trabajo, formación, muchas horas para entender este tema. Tiene que ser independiente, tiene que gozar de independencia para poder hacer ese trabajo, porque no cualquiera puede venir a un directivo a decirle, oye, lo que tú estás haciendo incumple determinada norma. Un directivo probablemente, si es un nivel de analista, no le va a hacer caso, ¿verdad? Entonces tiene que tener cierto nivel de independencia de otras áreas para poder operar con todo el respaldo de los dueños del negocio, de la máxima autoridad o del consejo de administración, en este caso. Y tiene que tener autoridad moral para hacer este trabajo. Eso es lo más complejo, porque la autoridad moral y también técnica, y como tú lo quieras ver, la autoridad no se da, se gana. Entonces, un oficial de cumplimiento no entra a hacer su trabajo de manera óptima, porque tú puedes tener el impulso de la máxima autoridad del dueño del negocio para que tú hagas tu trabajo, te posiciona, él te da el respaldo, pero que la gente te escuche, que la gente te respete, que la gente te crea, eso te lo tienes que ganar tú con el trabajo que haces. Y eso tiene mucho que ver, como te decía fuera de cámara, con ese manejo, esas habilidades blandas que debe tener este profesional para saber cómo manejar el no, para saber ser empático también y colocarse en el puesto del otro. Ese que necesita rápidamente cumplir con las metas, y tú lo sabes y tú lo entiendes, pero que tienes que ayudarlo para que él pueda cumplir con las metas sin ignorar ese marco regulatorio que es el límite para poder lograr metas, por ejemplo. La misma naturaleza de la empresa implica el ánimo de lucro. Sí. O sea, la razón de ser de los negocios es generar riqueza. Y hablar de cumplimiento normativo parece ser como en sí mismo una antinomia, como una contradicción esencial dentro de lo que es el propósito de la empresa. ¿Cómo se puede hacer convivir? ¿Y por qué debe hacerse convivir un plan de cumplimiento con esa misma esencia de lo que es un negocio o es una empresa? Buenísimo. Aquí lo fundamental es el compromiso desde arriba, que es lo que todo se conoce como el compromiso de la alta dirección o del órgano de gobierno. Porque, y es una realidad, nosotros hemos trabajado con más de 30 organizaciones estos temas. Hemos implementado programas de cumplimiento en todo tipo de sectores. Y la realidad es, Manuel, que donde no hay un involucramiento, un empoderamiento, un conocimiento claro de qué es esto del compliance, no hay compliance real. Tú tienes otras cosas. Tú puedes tener un buen manual, pero no hay realmente ese compromiso. Entonces, tiene que haber en una organización una idea clara de que la integridad y de que la ley, el cumplimiento de la ley es no negociable en la empresa, para poder lograr que esto del compliance, ¿verdad? Se internalice en ese proceso comercial, en ese proceso de contratación, por ejemplo, o de poder, digamos, de rentabilidad. Porque el tema es que, y eso es algo que yo siempre lo he dicho, tú puedes operar al margen del compliance durante un par de años como empresa. Tú lo puedes hacer. Ahora, si tú quieres crecer, tú tienes que estar en compliance, porque no hay forma de que una gran empresa ignore la regulación y pueda andar por ahí, ¿verdad? Sin que eso les juegue luego en contra. Además, no es sostenible. No, y además el riesgo de las consecuencias que el incumplimiento puede traerle, en términos también económicos, la quiebra, el cierre, y de eso vamos a hablar en los siguientes segmentos. Pero antes de irnos a la pausa, quisiera que nos hablaras de los programas de cumplimiento. Cómo se estructuran, cómo se implementan, cómo interactúa esa persona que estructura esos programas con la cultura de esa sociedad o de esa empresa, para hacerlo afín a la naturaleza de la misma. Ay, buenísimo. La parte final de tu pregunta es la clave, contexto. Okay. Contexto. De hecho, los mismos estándares internacionales nos hablan de que para tú montar un programa de compliance, lo primero que tú tienes que ver es su contexto. Y es un gran error, y es un gran riesgo también que se comete mucho o que sucede mucho, y es que venimos a copiar un manual, venimos a copiar una política por ahí. Muy propio de la práctica. ¿Verdad? Mándame el modelo que tú tienes por allá, sí, del último trabajo, ven, y trasladarlo y aplicarlo sin más. Claro, la efectividad de eso está en un 10%.
Es un 10%, porque probablemente seamos una empresa del mismo sector, pero yo tengo clientes diferentes de lo que tú tienes. O yo tengo una cantidad de colaboradores diferentes de la que tú tienes. O yo tengo más sucursales de las que tú tienes. Tú tienes 10 sucursales, yo tengo una. No aplican los mismos riesgos, no es el mismo contexto, no estoy igual de expuesta. Entonces, los programas al final tienen una serie de requisitos y todo se desprende del análisis efectivo del contexto. Después que tú conoces bien la empresa, qué es lo que hace, para quién lo hace, cómo lo hace, con quiénes lo hace, para quiénes lo hace, que ese es el contexto, quiénes son sus grupos de interés, cuáles son las necesidades de esos grupos de interés. Porque no es lo mismo operar en un sector altamente especializado, pero también, digamos, vulnerable como farmacéutica, como salud, que operar en un sector un poco más, digamos, menos, no exigente, pero sí un sector... Menos expuesto. Menos expuesto, sí. Correcto. Más la de energía, minería, todos esos son sectores altamente expuestos a corrupción, a fraude, a todo tipo de, ¿verdad?, de irregularidades. Pero si tú operas en una empresa más sencilla, más pequeña, por ejemplo, no es lo mismo un programa de cumplimiento de una gran empresa que de una MIPYME, que lo vamos a ver más adelante. Así es, y ahí dejamos el tema en este segmento. Manténgase en sintonía con Cátedra Jurídica. Tenemos a Tania de León, una especialista en materia de cumplimiento. En el siguiente segmento vamos a continuar hablando y vamos a hablar de las normas ISO, cómo intervienen en estos programas de cumplimiento. También hablaremos de los programas de cumplimiento en el sector público. Reitero la invitación para que puedan seguirse documentando y apreciando el conocimiento de una real especialista en esta materia. Tania de León está aquí con nosotros y ustedes, amigos oyentes, no se pierdan el siguiente segmento. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z. Tenemos a Tania de León, especialista en compliance, en cumplimiento. Entonces, quedamos en la implementación y en la estructuración de los planes de cumplimiento. Y ahí hablamos de las pymes, pero también de las famosas normas ISO. Vamos a ver cómo organizamos esto. Vamos a concluir con la parte del reto que tiene una pyme para implementar un plan de cumplimiento, porque esto parece complejo, no parece tan sencillo como una empresa pequeña, a veces micro, puede afrontar un plan de cumplimiento. ¿Y en qué le beneficia? Mira, yo te voy a decir, voy a empezar por el final. Le beneficia en la formalidad. Porque tú sabes que muchas veces las pequeñas empresas inician y lo que le tienen miedo es a la formalidad, a la formalización. No queremos porque eso nos obliga más. No, y tiene un costo. Tiene un costo, pero adivina qué, cumplir cuesta también. El compliance cuesta, porque tú tienes que invertir en información, tú tienes que invertir en recursos. Hay, por ejemplo, disposiciones en el sistema financiero. Tú tienes algunos sujetos obligados que no puede, que su empresa es él. Es esa persona y ya. Claro. Y esa persona tiene que contratar a alguien para ser oficial de cumplimiento porque no puede asumir él ese trabajo. Y yo te pregunto, una empresa, que soy yo, ¿verdad?, que no puedo, ni conmigo, que no puedo contratar quizás a alguien que me ayude con la venta del negocio, voy a pagar dinero para contratar solamente un oficial de cumplimiento, para cumplir con la normativa. Ese es un gran reto para ese sector. Sin embargo, algo que le agrega, que le facilita mucho esto es el tema del contexto, vuelvo y digo. Porque el contexto dice, tú eres una MIPYME, tú no eres una gran empresa. Entonces yo no te puedo pedir a ti, pero eso es en el marco de los estándares y las mejores prácticas, no de la regulación, que es otra cosa. Entonces yo digo, mira, yo no puedo tener un oficial de cumplimiento, yo voy a tener un programa, lo voy a construir yo y voy a garantizar de alguna manera que a mis grupos de interés, hacerle una debida diligencia simple, mínima, recibir al año alguna formación en este tema, educarme en temas de gestión del riesgo, no sé, ¿verdad? Es eso. Pero si tú me preguntas en qué le beneficia, en un aspecto fundamental, diferenciación. Ahora mismo, como yo te dije hace un rato, el que quiere crecer tiene que estar en compliance, porque las organizaciones a nivel internacional te exigen para invertir en ti. Si tú quieres contratar con el Estado, de alguna manera también tienes que cumplir con ciertas regulaciones, ciertos requisitos. Si estás en un sector que es regulado, también tienes que, para poder entrar al radar, si es que te mantienes fuera, tienes que cumplir. Eso sí. Entonces, yo diría que este tema es un elemento diferenciador que, como es tan difícil aplicarlo, pues te va a organizar, te va a diferenciar y definitivamente vas construyendo reputación. ¿Y qué es lo que pasa?
No es lo mismo hacer compliance y construir una cultura con 5 colaboradores desde el inicio que querer darle una pastilla de compliance a 500 colaboradores. Es mucho más complejo, claro. Exacto. Pero aquí hay muchas preguntas que surgen hasta de, bueno, yo puedo contratar un servicio externo de compliance para implementarlo, primero para hacer el programa y luego para dar seguimiento a su ejecución. Sí, claro que sí. El compliance se puede tercerizar. Okay. Sin embargo, esa tercerización no te quita la responsabilidad. Hay una parte del actor que es quien tiene que hacer y ejecutar. La supervisión, el seguimiento y la dotación de recursos está ahí. Eso es un compromiso de la organización. Pero esa tercerización del compliance todavía en nuestro país es muy incipiente, total, sí. Ahora, a partir de lo que es el nuevo Código Penal, vamos a hablar ahorita de eso, van a cambiar las cosas definitivamente. Bueno, por el peso de la fuerza. Correcto. Hemos hablado de las famosas ISO. ¿Qué es esto y cómo se empalman estas normas o estos programas en el marco de los programas de cumplimiento? Uh-huh. Mira, las normas ISO son estándares internacionales que recogen las mejores prácticas a nivel internacional para determinados temas. Okay. Hay 23,000 ISO. Existen 23,000 ISO. Generalmente cuando se habla de ISO, tú crees que eso es calidad. 9,001. Sí. Pero no, hay 23,000 ISO. Entonces, para compliance hay un estándar ISO, como lo hay para otras normas más que vamos a mencionar. Tú tienes ahí el estándar 37,301, que es el estándar que recoge las mejores prácticas en compliance y que además tiene la bondad de que después de que tú cumples con esos requisitos, cada norma ISO tiene alrededor de 90 requisitos que hay que cumplir y evidenciar su cumplimiento. Cuando tú cumples con eso, viene un organismo internacional acreditado por ISO, digamos, es más complejo que eso, pero como por ISO, ¿verdad? Para decirlo más llano, que viene y te dice, mira, en esta organización hay compliance. Si aquí se ha cumplido con todos los requisitos para prevenir riesgos de incumplimiento normativo, de corrupción, de fraude, de conflictos de interés, de temas que tú, ¿verdad?, puedas cubrir en tu programa de compliance. Porque no necesariamente compliance cubre todo en una organización. Tú puedes decir, yo aquí voy a hacer compliance enfocado en temas fiscales, enfocado en temas laborales, enfocado en temas ambientales. Y te puedes certificar por esa especialidad. Correcto, puedes hacerlo así. Pero el simple hecho de estar certificado implica que yo estoy cumpliendo. En principio implica que tú estás haciendo todo lo posible para evitar incumplimiento, porque una certificación no garantiza que no haya un incumplimiento, porque donde hay personas es posible desviarse. ¿Qué recomendaciones tú le darías a una empresa que comience desde cero con la intención de iniciar un plan de cumplimiento? Yo le daría la recomendación de que se oriente, de que se documente sobre esos estándares, porque trazan una guía. Si bien lo ideal, lo recomendable siempre es tener apoyo especializado en estos temas, eso te puede dar una idea de qué es lo que implica, qué es lo que se quiere con esto. Entonces, me parece que adquirir la norma puede ser una buena forma de iniciar por ahí. Hay otras organizaciones internacionales que tienen como que guías también de buenas prácticas. Por ejemplo, la World Compliance Association, capítulo República Dominicana, compartió hace un tiempo la guía para compliance en el sector MIPYMES. Okay. Por ejemplo, y ahí te dice, atendiendo a las MIPYMES en su propia naturaleza, todos los requisitos que debería cumplir para poder decir que tiene un programa de cumplimiento adecuado a esa naturaleza. Y es que, como te digo, el compliance es muy amplio. Tú tienes ahí la 37,301 de compliance, pero tienes la 37,001 de gestión antisoborno. Hay una norma para compliance penal. Hay una norma para compliance tributario, hay una norma para compliance sociolaboral, defensa de la competencia. Entonces es bastante amplio el espectro. Así como sectores productivos o económicos pueda haber, tú podrías encontrarte con un estándar internacional para eso. Ahora vamos a mudarnos al frente, al Estado. Sí. Si hablamos que es un reto en el sector privado, de por sí, ¿qué tal en el sector público? ¿Por igual deben implementarse planes de cumplimiento? Sí, claro, y de hecho hay ya normativas al respecto. En el año 2021 salió un decreto de este gobierno de la creación de lo que es el compliance en la contratación pública, y también salió un decreto, el 3621, ese es el de compras y públicas y compliance, y tenemos el 791-21 también de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que es la que lleva el tema de las comisiones de integridad, cumplimiento normativo. Claro, es que óyeme, todo lo que nosotros hacemos en la vida de alguna manera está regulado, todo.
Entonces, en el sector público y en el sector privado, donde tú tienes una serie de personas organizadas en el seno de una empresa, ¿verdad?, tenemos que garantizar que el cumplimiento se cumpla. Entonces, valga la redundancia. Entonces, sí, en el sector público tenemos, no solamente debe haber, sino que es necesario. Los escándalos de corrupción que nosotros conocemos lo confirman, las situaciones y errores administrativos que se dan también lo confirman, en fin. Y estos programas están definidos en dos vías, como te comenté, una en materia de compras y contrataciones y otra de una manera un poco más transversal a partir de las comisiones de integridad y cumplimiento normativo, y tiene una estructura también muy parecida al programa de cumplimiento que tú puedes tener en el sector empresarial, con obviamente matices importantes. Ahí quisiera quizá poner el acento mayor, y es en las diferencias que hay en esos planes de cumplimiento del sector privado con los del sector público. En tu experiencia, que has estado en los dos mundos, sí, ¿cuál es la diferencia que más se acusa entre estos sistemas? El primer factor diferenciador, porque yo hice un artículo solo de eso, pero qué bien, es el factor político. Ajá. Claro, porque en las empresas tú eres el dueño de tu empresa, y la única forma de que tú dejes de ser el dueño de tu empresa es que tú la vendas, o que, no sé, ¿verdad? Pero en el sector público tú sabes que las organizaciones las dirigen las personas que ocupan un cargo, que generalmente eso cambia atendiendo a el partido de turno, claro, o el gobierno de turno, digamos. Entonces, el compliance necesita, para su madurez y para su consolidación, de continuidad, claro. Correcto. Entonces, cuando hay un cambio de gobierno, hay un alto riesgo de que ese programa que se ha construido se desaparezca. De hecho, yo viví esa experiencia. Yo viví la experiencia de dos organizaciones, una que no había logrado certificarse, que implementó las buenas prácticas, pero que se quedó solo como buenas prácticas, y ante un cambio, pues se desapareció completamente el proyecto. Y una que en esa misma situación había logrado certificarse, y luego entonces ante el cambio no se descontinuó, sino que se continuó. Entonces hay un gran aspecto ahí del tema político, el tema también de la ausencia de comprensión real de lo que esto implica, que yo le he dicho mucho también, el tema de que esto del compliance público se tome como una moda solamente, que es lo que yo le denomino el fashion compliance, esta idea de que, bueno, como es bonito decir que yo tengo compliance, pues yo lo voy a hacer. Y esos son retos importantes, pero también está el tema técnico, de la tecnificación. Ahora estamos en un momento muy diferente del año 2021, en el que esto no se conocía nada. Y los riesgos también. Y los riesgos. Con la aprobación de normas, dentro de ellas el nuevo código penal, la nueva ley de compra y contrataciones, ese riesgo se exacerba. Total. En ese plano, ya que tienes la vivencia de una que descontinúa y la otra que continuó, ¿se puede apreciar diferencia en cuanto a la percepción pública de la ética en esas instituciones? Mira qué interesante tu pregunta. No te puedo decir si se puede, porque tengo que ver cada caso concreto, así como claro, el abogado, ¿verdad? Claro. Pero yo te voy a decir algo. República Dominicana, en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional en el 2019, teníamos una calificación de 28 sobre 100. Ahora tenemos una calificación de 36 sobre 100. Vamos subiendo, mejorando, claro, significativamente. Exacto. Y eso, todos los trabajos que se han ido impulsando en el país en materia de compliance en el sector público, sin duda alguna ha tenido su aporte, porque es la manera en la que las organizaciones se dirigen y se conducen cada vez más a fortalecer la organización a través de la gestión del riesgo, que es lo que tú mencionabas, riesgos de la contratación, de compras públicas, pero también de la misma contratación del personal. Nosotros habíamos visto casos, por ejemplo, en los que tú sabes que el encargado de recursos humanos le dice a la persona: tú puedes entrar, pero tu primer sueldo tú tienes que darme. Exacto. Cosas que suceden, ¿no? Parece insólito. Pero pasa. Y en materia de compras públicas, mira, yo te quiero favorecer, pero yo necesito que tú me dejes caer algo, ¿verdad? Entonces, todas esas son situaciones que suceden, que es un tema que la corrupción, tú sabes que es un asunto sistémico, estructural, que es difícil atender, pero que cada día vamos haciendo lo que podemos, ¿verdad? Pero ahí es bueno hablar qué tanto ayuda estos planes de cumplimiento a la reducción de la corrupción, los riesgos de que se cometan actos de corrupción. ¿Qué tanto ayuda? Para mí ayuda bastante. Oye, ¿por qué? Bueno, como te digo, ya tuviste un reflejo de esto a nivel internacional en materia de percepción. Yo te diría, lo primero es que cuando una persona entra a una institución pública a trabajar,
le dicen, mira, esta es tu posición, este es tu puesto, es tu descripción de puesto, mátate. Así es como funciona. Pero si tú le preguntas a esa persona cuáles son las obligaciones legales que están vinculadas al puesto que él desempeña, él te va a decir que él no sabe. Entonces, uno de los grandes temas en el sector público por el cual pasan muchas situaciones es el desconocimiento. Que la gente no sabía que tenía que cumplir con determinada norma, que lo que tenía que hacer tenía que llegar hasta ese nivel o hasta ese alcance y que tenía estas consecuencias. Entonces, desde que tú comienzas a hacer las personas más conscientes de que alguien que está al lado tuyo puede estar usándote a ti para beneficiarse sin que tú tengas nada que ver con eso, entonces ya tú te pones ojo visor y tienes una visión ya de riesgo y te proteges y te cuidas. Pero también, en la medida en que los canales de denuncias en las organizaciones, que es un componente clave de compliance, funcionan, también la gente sabe que si ahí se detecta algo y se denuncia, se va a aplicar la sanción correspondiente. Mira, en materia de compliance y esto de la prevención del delito, siempre decimos que lo que más importa no es la dureza de la sanción, es la certeza de la sanción. Muy sabio, muy sabio. En ese orden, quizá quisiéramos ver, porque a veces se ve como tan cuesta arriba, sobre todo en el sector público, el concientizar. En los espacios que he participado, en ocasiones no se entiende siquiera el concepto de conflicto de intereses. Uh-huh. Entonces, ¿cómo avanzar, cómo impulsar estas buenas prácticas dentro del sector público y cómo estructurar ese programa de cumplimiento de manera tal que tenga consecuencias que se sientan en las personas cuando no se adhieren a ese plan de cumplimiento? ¿Eso es posible? Eso es posible, pero es difícil. Ahí es que está el tema. Y a eso es un elemento clave, como yo le llamo, momento de verdad del compliance, que es la parte difícil, porque es muy bonito darte presupuesto y darte formación y darte, qué sé yo, colocarte una oficina bonita. Eso está muy chévere. Ahora, el tema es, tú dijiste que aquí no se reciben regalos. Ahora, tú lo vas a recibir el regalo cuando llegue. Esa es la primera pregunta que yo le hago a las personas con las que trabajamos. O sea, ¿se va a recibir o no se va a recibir? Porque si no se va a recibir, mejor no diga que no se va a recibir. Porque al final, si sí se reciben, después de que dices que no, hay que aplicar la sanción. Si no se aplica la sanción, ese programa no va a funcionar nunca, Manuel, porque no hay credibilidad. Y los primeros que van a decir son, óyeme, yo no voy a ser más pendejo, que yo sí lo voy a cumplir, mientras que él, que es el que está más llamado a dar el ejemplo, no lo hace. Entonces, yo te diría que el tema de la aplicación del sistema de consecuencias, eso es, óyeme, es perverso cuando no se cumple. Pero ahí cuando se ha instaurado una cultura, es muy propio en muchos espacios nuestros en la República Dominicana. Bueno, pues es un regalito, eso es algo inocuo, o bien ten esta participación en esta actividad, pero ayúdame ahí para ver si esa compra se da. ¿Cómo hacer que se entienda que va en serio? Que debe alinearse toda la institución, todo el personal, y que si alguien se tuerce, bueno, pues tendrá consecuencias. ¿Eso hay alguna forma de institucionalizarlo, de formalizarlo, de que se ejecute? Sí, es totalmente posible, es muy lograble, pero tiene que haber, como te digo, un compromiso muy serio con eso desde arriba, porque el único que de verdad puede luego aplicar sanción, ¿quién es? La máxima autoridad. La máxima autoridad. Claro. No es el de recursos humanos. Entonces, si el de recursos humanos va y le lleva el caso y él le dice, sí, pero ese fulano, de eso así, buscarle la vuelta, ya tenemos problemas. Entonces, tiene que haber un compromiso serio de que el sistema de consecuencias se aplique, porque si no, no funciona. Y ahí lo vamos a ver y con más profundidad, viendo la nueva ley de compra y contrataciones que aún no ha entrado en vigencia, el nuevo Código Penal que tampoco ha entrado en vigencia, pero que tiene unas espuelas bastante largas, unas garras bastante profundas y que pueden quizá facilitar y motivar tanto en el ámbito público como privado al cumplimiento de esos planes de compliance, de cumplimiento. Bueno, pues manténgase en sintonía. Estamos con Tania de León, especialista en compliance, en cumplimiento, hablando, disertando, dando una real cátedra jurídica sobre estos temas. Manténgase en sintonía y en breve continuamos con esta interesante entrevista. Estamos en Cátedra Jurídica en la Z con Tania de León, especialista en cumplimiento. ¿Cuánto hemos aprendido de Tania en este tiempo que tenemos en esta Cátedra Jurídica del día de hoy? Vamos ahora a hablar un poquito de qué tanto duele cuando no se cumple. Esto no es algo virtual, no es algo de moda, es algo que a medida que va avanzando
la estructuración legal y la formalización de ciertas reglas en nuestro ordenamiento jurídico va generándose como la necesidad de tener planes de cumplimiento tanto en el sector público como privado. Vamos a hablar un poquito de ese impacto que leyes como la nueva ley de compra y contrataciones, todavía en vacatio ley, así como el nuevo Código Penal, cómo impactan estas normas a la necesidad de tener planes de cumplimiento. Totalmente necesario. De hecho, la ley de compras ahora yo tú te ríes, te ríes como con gusto. Yo le digo a las personas con las que trabajamos, miren, léanse su ley, porque no es lo mismo que antes. Y digo, mira, con esa ley mucha gente va a dejar de ser servidor público, van a querer dejar de ser servidores públicos. Y atoferente. Y atoferente, claro que sí, porque es que las sanciones que trae ahora no existían. Y te estoy hablando de que tú en un proceso de contratación como servidor público cometes errores o hay un conflicto de interés, algo que tú a lo mejor no identificaste o lo que sea, ¿verdad? O desconocimiento también, que eso es, como te dije, una de las grandes falencias del sector público, el desconocimiento. Te pueden hasta dar 3 años de prisión. O sea, escuchen bien. Claro, esto no es solamente forma, ni belleza, no, esto tiene consecuencias. Claro, te pueden destituir de tu cargo, a una empresa. Inhabilitarte. A una empresa la pueden inhabilitar de manera permanente. Perder su capacidad ahora de venderle al Estado. Es decir, ambas normas ahora tienen, bien, digamos que de manera reforzada, todo este esquema de sanciones para los distintos actores de la contratación. Los actores como los mismos miembros del comité de compras en las instituciones, que tienen que estar, muy avisados de todo lo que pasa, y las mismas empresas que van a contratar con el Estado. Que ese tema de que mira, ayúdame ahí, que no sé qué tanto, tú sabes, eso tiene también ahí sus consecuencias legales y penales para las empresas. Y yo siempre he dicho, hay de todo. Alguien me preguntaba, en un encuentro que tuvimos con el CONEP hace un tiempo, que ¿por qué, que quién incumple más? Si el sector público o el sector privado. Una pregunta complicada. Complicada. Y yo, en ambos se incumple. No te puedo decir quién incumple más, porque casi siempre que vemos un escándalo de corrupción, ahí tú ves el sector privado y el sector público en la situación. Ahí como que se aplica el poema de Sor Juana Inés de la Cruz. El que peca por la paga o el que paga por pecar. Exacto. Entonces al final tú tienes el actor, los dos actores. Nadie se soborna solo. Nadie en ningún procedimiento tampoco se incumple solo. Entonces es eso. Yo creo que estas dos normativas vienen a reforzar la idea del compliance necesariamente para las empresas y también para el sector público. Al público más que nada desde el punto de vista de la responsabilidad que va a tener ahora ese servidor público. Pero vamos a profundizar ahí. Si tuvieras tú el plan de cumplimiento de una institución pública que compre mucho, hay una que tiene muchas compras y contrataciones. Sí. Hay muchas. Hay muchas, pero hay una que tiene muchas compras. Si te tocara a ti estar a cargo de establecer el plan de cumplimiento y luego el oficial de cumplimiento de esa entidad, ¿cuáles serían los puntos rojos que tú marcarías y comenzarías a trabajar para que no se den consecuencias que luego la máxima autoridad y los mismos involucrados no tengan que lamentar? Yo comienzo por entender con quién yo trabajo internamente. ¿Quiénes son la gente que están operando adentro primero? Eso es lo primero. Y cuando digo quiénes son, estoy hablando de competencia técnica. O sea, ¿están preparados para el puesto? ¿Pueden desempeñar ese puesto técnicamente? ¿Lo entienden, esta dinámica de compras? Porque es que en la medida en que tú entiendes la operación, es decir, la actividad, la contratación pública, ese procedimiento administrativo, tú eres capaz de identificar riesgos. Si tú no entiendes lo que estás haciendo y lo estás aplicando y haciendo las cosas que siempre se han hecho como siempre se han hecho, porque te dijeron que así que se hace y punto, sin entender, no puedes ser crítica, no puedes darte cuenta que hay alertas, que hay cosas extrañas. La ignorancia es un riesgo. Claro, la ignorancia es uno de los primeros riesgos. Luego, entender cuál es el volumen de contrataciones que más se presentan, o sea, cuál es el tipo de contratación que es más frecuente, quiénes son los proveedores más frecuentes también, hacer un análisis de eso, entender también cuáles son esos mecanismos de control que yo tengo ahora y si esos mecanismos de control que tengo ahora realmente son efectivos, cuáles son los casos que se han presentado antes
para entender también cuáles son esos factores de riesgo. Yo siempre digo que tendemos mucho a aplicar controles en función del riesgo, pero no atendemos qué es lo que genera el riesgo. Es así. Y esa es una de las grandes fallas, digamos. El tema de el entendimiento claro de todos los actores. Tú sabes que pasa mucho en materia de compras en el sector público, que queremos dejar todo este tema al comité de compras y al área de compras, y no nos involucramos en las áreas que requerimos. Y es que desde un pliego que puede ser dirigido, empezamos ahí a tener riesgos. Entonces esto es muy... y ahí se pierde, es muy bueno que lo digas, porque lo dejan de esa misma manera, al SOCAIR o al SOCAIRE, y al fin de cuentas, quienes figuran en los expedientes de corrupción no son a veces ni siquiera los integrantes de ese comité de compra, es la máxima autoridad. Claro, claro. ¿Y por qué una máxima autoridad debería preocuparle, interesarle este tema del compliance? Y yo siempre lo digo, no hay forma de que tú puedas caerle atrás a cada uno de los colaboradores que están en una organización para que no se desvíen o incumplan. No hay forma. Tú no puedes. Tú ahora mismo no sabes qué están haciendo tus hijos. ¿Me entiendes? Entonces, cada quien tiene que ser responsable de lo que hace. Y ahí vamos a hablar un poco de esta lógica también aplicada al sector empresarial más adelante. Y ahí vamos a ir a conectar con el nuevo Código Penal y la responsabilidad penal que tiene la empresa y los socios y directivos de una sociedad. Y sobre todo, ¿por qué con ese Código Penal nuevo que próximamente entrará en vigencia debemos afianzar buenos y mejores planes de cumplimiento? Sí. Mira, el sector empresarial no había tenido hasta este momento una razón para hacer compliance, una razón externa, porque todas las empresas tienen su área legal, todas las empresas que están haciendo negocios serios, negocios transparentes, de manera cumpliendo con la ley, pues cumplen, ¿verdad? Hacen su esfuerzo por cumplir. Ahora, la pregunta que hay que hacerse, y es lo que yo decía en una actividad que estuve hace par de días, es: lo que tú tienes hoy, ¿tú estás seguro y mete la mano al fuego de que eso garantiza que no haya situación irregular en tu empresa? Porque si tú no estás seguro de eso, hay que hablar de compliance. Y la respuesta siempre va a ser que no estoy seguro. Porque lo primero que tenemos que entender es, antes en las empresas, tú no podías a una empresa hacerla penal responsablemente, digamos. En casos excepcionales. Exacto. Materia de medio ambiente, en algunos temas tributarios. Exacto. En asuntos muy puntuales. Ahora no. Ahora te estoy diciendo que hay temas de discriminación, temas de acoso laboral. Escuchen esto. Discriminación, acoso laboral, acoso sexual. Oye, condiciones inseguras laborales, de inseguridad laboral, temas medioambientales, temas de protección de datos, que la ley de protección de datos de nuestro país no funciona. Tenemos temas ahí también medioambientales, temas hasta de propiedad intelectual. Entonces, estoy hablando de que yo estoy 100% segura de que una empresa que no tiene nada que ver con la gran mayoría de los temas que yo te mencioné, no está pendiente de eso. Entonces, para traducirlo, yo que soy gerente de la empresa, o que soy socio, o accionista, si es donde sea, podría ser o sufrir consecuencias de la actuación de uno de mis trabajadores, o porque se instaure o se instale una cultura de discriminación, o porque alguno de ellos viole el Código Penal. Correctamente, así mismo como tú lo acabas de decir, porque el punto es lo que se le llama defecto organizativo estructural. Ok, expliquemos esto. Es la idea de que tú permitiste, tú facilitaste o fuiste negligente y dejaste que se diera en tu organización un ambiente para el delito, porque no lo preveniste, porque no lo gestionaste, porque no supervisaste adecuadamente. Esto del cumplimiento ya no es un tema opcional. Exacto. Es una necesidad. Exacto. Y es algo que tienen las empresas que incorporarlo en sus asuntos urgentes. Claro, antes tú podías decir, no, ese fraude lo cometió Manuel. Y te desentendía. Yo no tengo que ver con eso. Y te desentendía. Okay. Ahora no, ahora vamos a ver si fue que Manuel tuvo todas las facilidades para cometer ese ilícito en esa empresa. Si fue que a Manuel lo fomentaron para cometer ese ilícito en esa empresa, porque entonces la empresa también tiene que pagar por ello. Es una cosa compleja. ¿Pudieras aterrizar algunas sanciones a las que pudiera ser susceptibles o alguna empresa por incumplimiento? Sí, va
Va desde multas, que tiene ahí diversos montos, hasta la disolución completa, que te cierre la empresa. ¿Y los socios y gerentes? También, dependiendo del nivel de responsabilidad que se le pueda atribuir. ¿Algún caso hipotético para plantear? Por ejemplo, y en este caso es importante, por ejemplo, si tú ves el mismo oficial de cumplimiento, si el oficial de cumplimiento está ahí, que es el oficial para llevar todo el programa de prevención de delitos, que debo decir, te estoy hablando de casos desde una visión comparada, porque aquí en República Dominicana todavía no hemos visto cómo es que el legislador va a leer todo esto que trae el Código Penal. Pero la idea es que si, por ejemplo, se puede demostrar que tú tenías que supervisar, tú tenías que proveer de recursos, si no lo hiciste, pues entonces es por esa falta o esa omisión que tú tienes también responsabilidad. Y sí, entonces habría que ver ahí el tema del socio, hasta qué punto, ¿verdad? Esa digamos, extensión de esa responsabilidad tendríamos que ver en cada caso concreto, como siempre, ¿verdad? Caso concreto, pero podría darse un caso, dependiendo de la participación, el grado de participación que pueda tener y de beneficio en esa situación. Y ahí también con relación a la responsabilidad del oficial de cumplimiento. El código tiene sanciones bastante severas y hay obligaciones, entiendo, de interacción o colaboración con quien investiga, con el Ministerio Público, en determinadas ocasiones, hasta declarar frente a los jueces. En este punto, exacerba, complejiza, carga con una responsabilidad mayor estas nuevas legislaciones a ese oficial de cumplimiento, de manera que si él no denuncia, no facilita la información de esos incumplimientos, pudiera entonces él acarrear sanciones penales. Sí. Me encanta tu pregunta, porque el oficial de cumplimiento es el gran actor, el protagonista de esto ahora mismo. Sí, pero se convierte en el malo de la película en buena parte. Sí, total, mira. El señor no. Hay un tema, y es que ahora, antes tú tenías oficiales de cumplimiento que tenían que estar ahí para reportar a la UAF, por ejemplo, el oficial de cumplimiento de prevención de lavado. Que es donde más experiencia se tiene, creo, aquí en el país, ¿no? Exactamente, correcto. Prevención de lavado. Bien, ahora tú, que tienes un organismo al que tiene que reportar y tiene unos esquemas bien definidos, perfecto. Ahora, ese oficial de cumplimiento, que en las empresas es colocado porque hay que cumplir con la regulación y hay que cumplir con eso, ahora tiene un momento de prueba de fuego de su trabajo, que es demostrar que lo que hizo era efectivo realmente. Es eximir o atenuar la responsabilidad de la empresa en la que él está operando a partir del trabajo que él realiza. Es sobre él que recae realmente esta gran responsabilidad. Esto es grande porque la empresa te puede dar todos los recursos, te puede dar el dinero, la capacitación, la formación y todo, pero si el oficial no hace bien su trabajo, no puede disfrutar de esa atenuación o exoneración de la responsabilidad. Okay, pero y puede ser responsable él también. Ok, si entendí bien. Si yo como empresa he dispuesto todo y se demuestra y le he dado también el apoyo a ese oficial, pero el que no ha sido efectivo es él, me descargo yo como empresa y él carga con la responsabilidad. Podría, dependiendo de lo que se pueda probar. Que es el tema de la carga de la prueba en este tema del compliance penal. Y a la inversa, cuando él ha hecho todo lo necesario, ya luego dice, yo no puedo más, el quedarse callado e irse con su maleta, ¿es efectivo o está obligado a denunciar? Está obligado a denunciar. El Código Penal... Y si no lo hace ahí, ¿qué consecuencias tiene? Entonces él también es responsable. El Código Penal obliga a las empresas a denunciar, a establecer ahora canales de investigación internos, canales de denuncias que habría que, porque eso es lo que te digo, el Código Penal te dice cosas así como que enunciativas, claro, pero el contenido de eso luego hay que ponerlo a prueba para ver si, porque él te puede decir, no, el Código Penal dice que hay que tener un canal de denuncias. Ok, perfecto, tengo un canal de denuncias. Ahora, cuando vayamos a ver en un proceso judicial si ese canal era efectivo o no, ahí es donde empieza a descomponerse todo esto. ¿Qué tan efectivo era? ¿Cómo fue adecuado realmente ese canal? Y lo mismo va a pasar, como te digo, en cualquiera de los actores que estamos viendo. Y no puede un oficial de cumplimiento que está viendo que hay una actividad ilícita en una empresa hacerse loco, renunciar e irse. Él tiene que denunciar. Asimismo, como tiene la empresa, que si se da cuenta que alguien está cometiendo algún delito, tiene la obligación también de denunciar. Esto es interesante y es bueno ver. Ya la empresa en este marco normativo que pronto entrará en vigencia puede ser susceptible de condena, así como socios, accionistas. Esto, bueno, en algunos planos ya era posible, pero ahora con más amplitud, con un catálogo bastante amplio de delitos o de infracciones. La clasificación de infracciones graves, infracciones muy leves, muy graves. Muy graves, sí. Pero ahora
también vemos que el cumplimiento o no cumplimiento pudiera servir como un atenuante o un agravante. Para los amigos que nos escuchan, se entiende como una atenuante aquellas circunstancias en torno al hecho que se entiende que es ilícito, pero que pudieran justificar en cierta forma para que la sanción no se le aplique en su máxima expresión. Y cuando es una agravante, bueno, es circunstancias que hacen que efectivamente la sanción que deba aplicarse sea al menos la máxima. Entonces, en este orden y entendiendo este contexto, ¿cómo debe implementarse un plan de cumplimiento? ¿Qué acciones deben impulsarse para que me sirva como atenuante en este marco tan riesgoso que me plantea este Código Penal? Como yo te dije, la idea principal de esto es partir de las mejores prácticas internacionales. Hay una experiencia comparada en España ya con todo esto, que tiene muchos años. Entender un poco cómo piensa, ¿verdad?, el legislador, qué sentencias o qué decisiones se han emitido en este sentido, ver aspectos también de carácter administrativo, como tú lo mencionaste ahorita. Y definitivamente hay ahí, yo creo que lo más importante de todo esto es que cada empresario o dueño de empresa se le dé una leidita al Código Penal para que vean que uno no está inventando. Hay que llegar con una presentación para que entiendan. Porque es que cuando el área legal o el oficial de cumplimiento le diga, no, que ahora todo es más complejo, él no le va a hacer caso. Ahora, cuando él mismo se lea el código, él lo va a entender. Porque estamos hablando de que hay delitos de trata de personas, de abuso infantil, que también son sanciones de las cuales la empresa puede ser penalmente responsable, como debe ser, porque son delitos muy graves. Entonces, yo creo que hay una necesidad imperiosa de que el sector empresarial se contextualice de este tema del compliance, que entiendan lo que implica, no nada más dinero y colocar presupuestos, sino también comprometerse con el ejemplo, porque ese es el tema. A sabiendo de que puede quebrar su negocio el no cumplimiento, o efectivamente reducir sus ingresos o sacarlo al mercado. Es que como dicen, si tú crees que cumplir es caro, prueba no cumplir, para que veas. Bueno, y con eso cerramos este espacio. El tiempo inclemente nos hace llegar al final. Darte las gracias, Tania, por esta edificante cátedra jurídica y abierta las puertas. No abierta la puerta, no, esa silla es tuya para cuando quieras seguir edificando sobre estos temas que van a ser temas recurrentes en lo adelante. A ustedes, amigos oyentes, continúe con la sintonía de la Z101, continúe con Migra Z y con la demás programación de este hermoso sábado. Y nos vemos el próximo sábado en otra cátedra jurídica.